Leyendas de Durango. La monja de la catedral. En una de las torres de la Catedral de Victoria han visto la aparición de la silueta de una mujer que mira fijamente hacia la ventana. Se trata del espíritu de Beatriz, una religiosa que vivió en ese convento hace mucho tiempo. La leyenda cuenta que cuando era joven, Beatriz fue enviada por sus padres a ese convento para que se convirtiera en religiosa. Sin embargo, en las noches, cerca de ese lugar, pasaba un soldado llamado Fernando. Ambos se conocieron y se enamoraron. Un día, Fernando le dijo a Beatriz que lo asignaron a una misión, por lo que tenía que alejarse, pero le prometió que cuando regresara, se escaparían de ahí para vivir juntos. Beatriz decidió esperarlo en la torre más alta del recinto. Sin embargo, Fernando jamás regresó. Beatriz continuó esperando hasta que, con el pasar de los años, fue envejeciendo hasta que perdió la vida. Hoy en día, se sigue apareciendo el espíritu de Beatriz. Sin embargo, no se sabe por qué Fernando ya no regresó. Algunos creen que escapó, pero otros más aseguran que murió en la misión. La enfermera. En el año de 1990, Marta trabajó en un hospital. Una noche, mientras hacía guardia, muchos pacientes empezaron a llamarla para ser atendidos. Marta no se daba abasto con las personas, hasta que de repente vio que se acercó una enfermera para ayudarla. Gracias a ella, pudo atender todos los llamados. Cuando finalizó la ronda, Marta le agradeció a la enfermera. Sin embargo, no la había visto antes. La chica respondió que era un ángel, que la vino a ayudar. Al día siguiente, la supervisora mandó a llamar a Marta para felicitarla por la gran cantidad de trabajo que había hecho, e incluso le comentó que todos los pacientes dijeron que habían sido bien atendidos. Marta le dijo a su jefa que ella no había sido, sino que una enfermera que no conocía se había aparecido para ayudarla. Justo cuando le estaba contando a la supervisora todo lo que ocurrió, la enfermera pasó caminando sobre el pasillo. Marta le indicó a su jefa que ella era quien la había ayudado, y cuando las dos mujeres se asomaron, vieron cómo la enfermera se desvanecía frente a sus ojos. La Cueva Colorada. Los habitantes de las sierras de Durango cuentan que en los cerros existen cuevas con grandes fortunas escondidas. Muchas personas se han aventurado para buscarlos, pero no han tenido éxito. Se cuenta que en una ocasión, unos amigos encontraron una caverna. Uno de los jóvenes se adentró y en el interior encontró un pequeño túnel. Intentó meterse, pero quedó atrapado. De repente, detrás de él, escuchó la voz de un hombre que le dijo que en el fondo había un tesoro, y como pudo, ayudó al joven a salir de ese lugar. Poco después, el chico salió de la cueva y le preguntó a sus amigos si vieron al hombre que lo ayudó a salir, pero estos le dijeron que desde que él entró a la cueva, nadie más se había acercado. El tren de Poanas. En la época de la Revolución, el ferrocarril fue el principal medio de transporte, ya que ayudó a comunicar a regiones muy alejadas del país. Debido a eso, muchos bandidos aprovecharon la guerra para colocar explosivos en las vías y saquear los vagones de las locomotoras. Sin embargo, en una ocasión, uno de los explosivos tardó en accionarse, por lo que explotó justo cuando el tren pasó encima. Esto ocasionó que murieran alrededor de 200 personas. Con el paso del tiempo, el tren y las vías fueron restaurados. Sin embargo, hoy en día, las personas que pasan por esos rumbos han escuchado sollozos, lamentos de agonía y gritos de ayuda de las ánimas que murieron en ese trágico evento. El hombre sin cabeza. Los habitantes de las comunidades que están alrededor del tren de Nazareno cuentan que han visto la aparición de un hombre que lleva su cabeza cargando entre sus manos mientras va caminando a lo largo de las vías. Cuando se percata que es observado, se desvanece sin dejar ningún rastro. El origen de esta leyenda data de 1950. Un empleado del ferrocarril se fue a trabajar ebrio y cuando llegó a las vías se tropezó y cayó sobre los rieles, quedándose dormido. En ese momento,
un tren pasó encima de su cuerpo y le cortó la cabeza. Desde entonces y hasta el día de hoy, su espíritu sigue apareciéndose en los alrededores. El músico del diablo, Arturo Lugo, es uno de los compositores más importantes del estado de Durango. Su época de esplendor fue entre los años de 1940 y 1950. Hoy en día, su nombre está grabado en el kiosco de la Plaza de las Armas. Sin embargo, existe una leyenda que gira en torno a su vida, pues nadie puede creer que un músico tan famoso e importante haya muerto en la miseria. Se cuenta que una noche, un hombre se apareció frente a su casa para pedirle que tocara en una de sus fiestas. Incluso le ofreció una gran cantidad de dinero. Arturo aceptó, por lo que llamó a su banda y se dirigió al actual FK para tocar en la fiesta. Cuando llegaron, empezaron a tocar. Sin embargo, a los músicos les llamó la atención que, aunque había mucha gente y todos estaban bailando, sus rostros no mostraban alegría. En algún momento del evento, uno de los invitados se acercó a Arturo y le dijo que huyera lo más pronto que pudiera, pues esa fiesta era el baile de los condenados al infierno. La banda rápidamente se retiró del lugar y poco después se desintegró inexplicablemente. Y tiempo después, Arturo Lugo murió en extrañas circunstancias en medio de la ruina. Se cree que el diablo fue quien lo invitó al evento para llevarse su alma al infierno. La creación del hombre. Los tepehuanes es un grupo indígena que habita en la sierra de Durango. De acuerdo a sus creencias, existe un mito que habla acerca de la creación del primer hombre. Se dice que en el principio de los tiempos existían plantas, animales y criaturas míticas como duendes y hadas. Sin embargo, un día, el sol decidió crear al hombre. Un duende, que no quería que hubiera más criaturas en el planeta, se enteró de esto y le dijo a un dragón que se lo comiera. La criatura le dijo que sí y se acercó al niño recién creado, y justo cuando estaba a punto de comérselo, un águila se acercó, tomó su lugar y fue devorada. Con esto, le salvó la vida al niño. Tiempo después, el duende le pidió a un lagarto que completara el trabajo. El animal aceptó la misión y justo cuando estaba a punto de devorar al niño, un venado se le apareció y le salvó la vida, pero terminó siendo devorado por el reptil. El duende finalmente se rindió y dejó vivir al niño. Con el paso del tiempo, el infante empezó a tener hambre. En ese momento se acercó un conejo y dejó que el humano se lo comiera, siendo salvado nuevamente. Por eso hoy en día, el águila, el venado y el conejo están presentes en las danzas y en los rituales de los tepehuanos, pues es una manera de honrar el sacrificio que hicieron. Las piedras azules del río Tunal. En el río Tunal existen 3 piedras que, si se ven de perfil, tienen la apariencia de 3 mujeres. La leyenda cuenta que hace mucho tiempo, las rocas en realidad fueron 3 hermosas damas que fueron hermanas y estuvieron vivas. Eran tan bellas que los hombres querían casarse con ellas. Sin embargo, solamente se fijaban en su belleza y no en sus sentimientos, por lo que constantemente eran rechazados. Se dice que en una ocasión, las 3 hermanas conocieron a 3 hombres muy nobles de corazón. Con el paso del tiempo, se fueron enamorando y se convirtieron en parejas. Sin embargo, el padre de las mujeres se empezó a volver muy celoso. Una noche realizó una ceremonia para los dioses y les pidió que convirtiera a sus hijas en piedras, ya que prefería que fueran rocas a estar con los hombres. Los dioses lo escucharon y al día siguiente, cuando las hermanas se dirigieron al río, se convirtieron en piedra. La zona del silencio. Es una zona desértica, ubicada entre los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila. Debido a la gran cantidad de fenómenos extraños que ocurren ahí, muchas leyendas giran en torno a ese enigmático lugar. Las personas que han estado aquí comentan que han vivido experiencias sobrenaturales. Las señales de los radios o de los celulares se pierden inexplicablemente.
Los aparatos electrónicos dejan de funcionar sin ninguna explicación. Las brújulas empiezan a moverse a todas partes sin poder apuntar hacia el norte. Muchos animales que viven en las periferias se dirigen a este sitio solo para morir, como si ya presintieran su destino y escogieran este lugar para descansar en paz. Además, aunque varias personas estén cercanas entre sí, no pueden escucharse cuando hablan. Por esa razón, fue bautizada como zona del silencio. Debido a estos fenómenos, empezaron a circular numerosas leyendas acerca del lugar. Una de ellas dice que debajo de la arena desértica existe una base extraterrestre, la cual produce estos fenómenos paranormales. Otra leyenda cuenta que, en realidad, es un punto del planeta con carga energética, a tal grado que una cantidad de asteroides y meteoritos han caído en la región. Existe un hecho verídico que dio origen a las leyendas. El 11 de julio de 1970, la NASA lanzó un cohete de prueba desde la base de Utah y tenía como objetivo otra base en Nuevo México. Sin embargo, el cohete se desvió y cayó justo en la zona del silencio. Se cuenta que en su interior tenía cobalto 57, un isótopo altamente radioactivo. Algunas personas aseguran que esto fue lo que provocó esas extrañas anomalías. Sin embargo, habitantes cercanos a la región aseguran que días antes del choque empezaron a ver una gran cantidad de extranjeros que empezaron a llegar a las regiones cercanas y que en el momento del impacto se dirigieron a la zona para acordonarla y recuperar el cobalto. Parecía que el desvío, en realidad, había sido planeado a propósito, para que así los estadounidenses tuvieran un pretexto para acercarse a la zona y así pudieran llevarse toneladas de tierra para poder analizarla. El Panteón Oriente. Este camposanto es uno de los más embrujados del estado. Debido a eso, se cuentan una gran cantidad de leyendas que te presentaremos a continuación. La primera de ellas dice que en la época de la Revolución existieron dos jóvenes llamados Gavira y María, los cuales se conocieron en otro estado de México. Entonces se casaron y tuvieron dos hijos. Poco después se fueron a vivir a Durango. Gavira se enlistó en las tropas de Carranza para luchar contra los villistas. En una ocasión le llegó un telegrama diciendo que las tropas de Francisco Villa se estaban acercando, por lo que solicitaban su servicio. Gavira se despidió de María, pero ésta no le dio un beso de despedida, diciendo que se lo daría cuando regresara sano y salvo. 8 meses después, Gavira regresó a su casa y se enteró que María había muerto de una enfermedad del corazón y la habían sepultado en el Panteón Oriente. Destrozado, pidió que le abrieran su ataúd para despedirse de ella. Los panteoneros así lo hicieron, y cuando destaparon el féretro, se llevaron una terrible sorpresa. El ataúd tenía golpes y rasguños desde su interior. María había sufrido catalepsia, una condición que les hace creer a los doctores que las personas han fallecido. Por lo tanto, María había sido enterrada viva. Otra leyenda cuenta que hace mucho tiempo un sepulturero del panteón iba a exhumar un cuerpo, porque en ese mismo lugar iban a enterrar otro. En la noche empezó a hacer los preparativos para realizar el trabajo. Cuando terminó, se quedó dormido. Soñó que le caían piedras encima y cuando despertó, vio a una mujer hermosa que se dirigía a esa tumba. En la mañana enterraron al nuevo cuerpo y cuando lo depositaron en el mausoleo, se dio cuenta que era la misma mujer con la que había soñado anteriormente. El Cerro de Nogales. Este sitio está lleno de una gran cantidad de leyendas. Se dice que desde la época prehispánica, el agua cubría el valle de Cacaria. Todos los habitantes empezaron a llevar piedras para formar una pequeña isla que sobresaliera de la laguna, dando el origen del cerro. Otra leyenda cuenta que existió un gobernador que construyó un castillo. Era tan soberbio que se creía superior a todas las deidades, por lo que Dios lo castigó y convirtió su castillo en cerro. Por esa razón, la montaña está hueca. Se dice que en su interior hay un tesoro, pero las puertas para acceder a él se abren solamente en Jueves Santo.
También se dice que existe una piedra que tiene arañazos. Esto es debido a que hace tiempo el diablo se apareció e hizo esas marcas. La leyenda cuenta que existieron un hombre y una mujer que, aunque cada uno estaba casado por su cuenta, empezaron a tener sentimientos entre ellos. Un día, el hombre, sintiéndose culpable, le dijo a la mujer que tenían que dejar de verse. Ella lo abrazó y en ese momento el cielo se oscureció y se oyó un terrible relámpago. La mujer se espantó y se soltó de su amante. Poco después apareció un hombre vestido de negro e intentó agarrar a la mujer de los cabellos. Ella intentó huir y al ser misterioso dio un zarpazo en el aire para intentar agarrarla, ocasionando que sus uñas se quedaran marcadas en la piedra. Se trataba del diablo, que se apareció para llevarse a los amantes por sus terribles actos. La carretera Nombre de Dios Durango. Una zona de esta carretera es considerada como la más peligrosa de todo el camino, pues constantemente ocurren accidentes automovilísticos. Los conductores que han sobrevivido comentan que esto se debe a la aparición de un niño, el cual se manifiesta repentinamente en medio de la carretera. Cuando lo ven, los conductores dan el volantazo para intentar esquivarlo. Sin embargo, el carro se desvía, provocando que se estampe en otro lado. Otros testigos más comentan que mientras van conduciendo, han visto que el espíritu se atraviesa la calle, provocando el accidente. Lo describen como un infante de entre 5 y 6 años, con pelo largo, que viste un pantalón y una camisa de manta. La leyenda cuenta que se trata del espíritu de un niño zacatecano que cuando tenía vida siempre estaba con su padre. Un día, tanto padre como hijo llegaron a Durango. Vinieron a este estado para que el hombre trabajara, pues días anteriores había enviudado. El niño tenía un carisma increíble, a tal grado que en todos los trabajos en los que estaba su papá era muy querido. Esto provocó celos en el padre, pues creía que se lo iban a quitar, por lo tanto renunciaba y buscaba otro empleo. Sin embargo, en cada uno de ellos la historia se repetía. Un día, a medio camino, se detuvieron en la carretera para descansar y así comer algo. De repente, el niño se alejó y se escondió. El hombre pensó que su hijo estaba jugando, por lo que empezó a buscarlo. Sin embargo, no lo encontró. Empezó a buscarlo cada vez más desesperado, pero no lograba encontrarlo. Pronto empezaron a pasar los días y no había pistas de él. En una ocasión, unas vecinas encontraron unos restos humanos cerca del río Melones. Parecía que unos lobos lo habían atacado. El hombre no quiso creer esa versión y continuó buscando hasta que perdió la vida. Desde entonces, el niño se sigue apareciendo, principalmente en las noches de luna llena. La discoteca Cyclones. En muchas partes del mundo se tiene la creencia de que en Viernes Santo el diablo anda suelto, pues ese día Jesucristo es crucificado y el mundo se queda sin su protección, lo cual aprovecha el maligno para hacer sus fechorías. A pesar de ello, hay muchas personas que no creen en esto, y aprovechando que mucha gente se resguarda en sus casas, deciden salir a divertirse. Tal es el caso de Josefina, una chica de 18 años que, en 1990, salió un Viernes Santo a una discoteca llamada Cyclones junto con sus amigos. Cuando llegaron, un joven apuesto se acercó a ella y la invitó a bailar. La joven se cautivó de su atractivo, aceptó la invitación y ambos empezaron a bailar. Rápidamente hubo química entre ellos y empezaron a danzar tan efusivamente que llamaron la atención del resto de las personas. De repente, en una de las piezas de baile, una de las piernas del hombre salió de su gabardina. Todos los presentes emitieron gritos de terror al ver que no era una pierna humana, sino una pata de cabra con una pezuña. Enseguida, el lugar empezó a llenarse de azufre y las luces se apagaron. Cuando la habitación volvió a iluminarse, Josefina estaba en el suelo y el hombre misterioso había desaparecido. Su vestido estaba quemado y su espalda estaba rojo vivo. Rápidamente la llevaron a un hospital, pero sorpresivamente desapareció días después y jamás volvieron a saber algo de ella. Hoy en día, la discoteca está en completo abandono. Sin embargo,
Se dice que en su interior se pueden escuchar murmullos y risas de maldad pura. El Hospital General. Hoy en día, este sitio alberga la Escuela de Psicología de la Universidad Juárez. Las personas comentan que han visto la aparición del espíritu de un niño que deambula por los pasillos y atraviesa las paredes. Otros más cuentan que, aunque no lo han visto, sí han sentido su presencia e incluso han escuchado sus pasos y sus llantos. La leyenda cuenta que se trata del alma en pena de un pequeño que estuvo internado debido a una rara enfermedad. Su mamá lo acompañaba en todo momento. Cuando la madre tenía que ausentarse, le encargaba a alguna de las enfermeras que cuidaran de su hijo. En una ocasión, como de costumbre, la madre tuvo que ausentarse. Entonces le encargó a la enfermera que cuidara al pequeño. Sin embargo, el niño se puso mal y no pudieron hacer nada para salvar su vida. Su última palabra fue mamá, debido a que estaba llamando a su madre porque se sentía muy mal. Desde entonces, comentan que han visto su manifestación. Pero además de la aparición del niño, los estudiantes aseguran que han presenciado otros eventos, como apagones de luces, caídas de libros, aperturas de grifos de agua, extraños ruidos, murmullos y muchas otras cosas más. Creen que estos fenómenos se deben a que otra entidad que no está relacionada con el niño es la culpable, ya que cuando se presentan estos fenómenos se siente una atmósfera muy sombría que causa un miedo aterrador. La Dama de la Calle Urrea. Se trata de una aparición que ha sido vista últimamente por hombres trasnochadores. Generalmente se aparece poco antes de que empiece a amanecer. Es descrita como una mujer hermosa, de cabello largo, que porta un vestido que resalta su curvilínea figura. Siempre que camina, mueve su cadera como si bailara, provocando que los hombres no le quiten la mirada. Lo curioso de su aparición es que se da justo cuando la calle se encuentra en completo silencio. No se escucha ni el ruido de los perros, ni siquiera de los grillos. Los vecinos dicen que cuando se percibe un silencio sepulcral es porque la mujer se va a aparecer. Solamente se escucha el sonido de sus pasos. Existen testimonios de personas que cuentan que varios hombres, cuando ven a la mujer, han intentado conquistarla, pero cuando se acercan a ella, al darse la vuelta, el espectro muestra su esquelético rostro. Sobre su escote se puede ver el conjunto de huesos que cargan el cráneo. Algunas personas piensan que es la manifestación de una mujer que murió a manos de un hombre hace mucho tiempo. Por esa razón solamente se manifiesta frente a varones. Pero otros piensan que es la misma muerte, que se aparece a las personas para decirles que tengan cuidado, pues aún no les toca la hora de morir. El carretonero de Analco. Hace mucho tiempo existió un joven sacerdote, conocido como el Padre Benjamín, que era muy querido por todos, debido a que le gustaba ayudar a todas las personas. En una ocasión, se dirigió al poblado de El Nayar para rezar el rosario a los feligreses. Al terminar su extensa jornada, se regresó a Analco, pero se detuvo en el poblado de El Conejo para tomar un poco de agua. Ahí conoció a una joven llamada Ángela, de la cual se enamoró profundamente. Después de varios encuentros, se entregaron cerca de la hacienda de Tapias. El Padre Benjamín empezó a sentirse culpable y se dirigió a Analco para renunciar al sacerdocio para estar con Ángela. Ese día, ya pasada la puesta del sol, el padre emprendió la marcha. Se encontró con un aldeano que le prestó su carreta para que llegara a tiempo. El padre se subió y tomó las riendas de los caballos para que empezaran a andar. Cuando llegó a la calle Morelos, giró hacia la derecha en la calle Volantín. Ahí, el peso venció a la carreta y terminó derrapándose. Sin embargo, su pie se enredó en las riendas de los caballos, que terminaron arrastrándolo. Cuando llegó a la iglesia, el padre ya había fallecido. Desde hace 200 años y hasta el día de hoy, los vecinos han escuchado el ruido de una carreta que circula por el barrio de Analco. Cuando voltean, no ven a nadie en los alrededores. Sin embargo, otros comentan que sí han visto a los caballos que llevan arrastrando a la carreta, así como un extraño bulto que tiene forma de cuerpo humano. El bebé viejo.
En el año de 1803, en la comunidad de Santiago Papasquiaro, nació un bebé. Al cuarto día de nacido, mientras su hermana estaba cuidándolo, el bebé empezó a hablar. Tenía la elocuencia de una persona de 20 años. La niña le dijo a su mamá, y ésta se dirigió al cuarto del bebé, donde efectivamente empezó a hablar. La madre tomó a su hijo en brazos y lo llevó con el cura, quien también se sorprendió al escucharlo hablar. El caso se extendió por todos los habitantes hasta que llegó a los oídos del alcalde, quien no lo podía creer. De hecho, existen documentos reales que afirman la veracidad del hecho. Pensando que se trataba de un mal augurio, los pobladores pensaron que lo mejor sería degollarlo. Cuando el bebé se enteró de eso, frente a las personas dijo: «Han degollado a muchas personas que eran más inocentes que yo, y no será mucho que conmigo hagan lo mismo». Poco después, empezó a contar varios pasajes y guerras, así como conspiraciones que planeaban la independencia de México, los cuales estaban ocurriendo en esos momentos. Muchas personas llegaron a creer que el bebé era un ser reencarnado de algún guerrero ejecutado por los españoles. Hoy en día, la historia se sigue transmitiendo de generación en generación. No se sabe qué ocurrió con el bebé. Algunos dicen que al final los pobladores sí lo degollaron, pero otros más aseguran que el gobierno lo mandó a matar porque representaba una amenaza. Lo cierto es que, hoy en día, existen documentos que afirman la veracidad de este suceso tan aterrador.